Les ofrecemos a continuación en Radio María una conferencia titulada El sacrificio de Cristo, impartida por el Padre José Antonio Sayés. Hoy tenemos que hablar del sacrificio de Cristo, que culmina en la cruz. Y comenzamos con este tema que realmente tiene mucha envergadura. Aquí nos jugamos la esencia misma del cristianismo. Hoy en día muchos teólogos están diciendo, como sabéis, que Cristo terminó en la cruz porque se enfrentó a los poderosos, y punto. Eso de que Jesucristo sabía que iba a morir y que le dio un sentido sacrificial, ¿qué es eso? Un sacrificio de expiación. Si hay hoy en día alergia a algún concepto teológico, es el de expiación. Teólogos, por ejemplo, pues también como Legario González de Cardenal, lo rechazan con todas las letras. Lo había rechazado ya Karl Rahner. Y entonces, pues, eso de que Dios pues no nos perdona si antes no se le ofrece una víctima que aplaque su ira, hacen esa caricatura de lo que es la expiación. La ira de Dios que exige justicia, eso no lo podemos admitir. Entonces, sencillamente, no hay más misterio en esto de la muerte de Cristo que el hombre Jesús se enfrentó con las injusticias de su tiempo y terminó en la cruz. ¿Entendido? Por enfrentarse con los poderosos. Pero mira, si nosotros recurrimos a la Escritura, simplemente a la Escritura, aunque no entremos en la tradición de la Iglesia, nos vamos a encontrar que la perspectiva de la expiación, del sacrificio, o como le queráis llamar, pues está constantemente presente. Y nos vamos a hacer una pregunta que nos interesa. Si realmente Jesucristo sabía que iba a morir y le dio un sentido sacrificial a su muerte. ¿Nos metemos en eso, sí o no? Sí. ¿Y entonces qué significa todo eso? Y van a salir preguntas tremendamente interesantes sobre el misterio del pecado. ¿El pecado le afecta personalmente a Dios, sí o no? ¿Entendido? Muchos dicen, no, Dios tiene una naturaleza infinita, inquebrantable, no puede afectarle, digamos, el pecado de los hombres. Vamos a ver. Si nos vamos a la Escritura, nos encontramos textos como la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él, Cristo, es víctima de propiciación por nuestros pecados. Propiciación es lo mismo que expiación. Los admitimos como sinónimos. La primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 18, probablemente es el texto más impresionante. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Queda claro? La palabra propiciación otra vez en esta carta. Pero incluso en Romanos, de San Pablo, capítulo 3, versículo 25, dice así: Dios destinó a Jesús como instrumento de propiciación a través de su propia sangre para recibir el perdón mediante la fe. Clarísimo otra vez. Pero además es que tenemos toda una carta, la carta a los hebreos, que no sabemos quién la escribió. A estas alturas no sabemos, ni lo sabremos nunca. En un principio se atribuía a San Pablo, y hoy en día se sabe que no es de San Pablo. ¿Sabéis por qué? Porque es muy lógica, muy ordenada, ¿no? Y San Pablo lo quiere decir todo en dos palabras, un estilo completamente distinto, y todo el mundo admite que no es de San Pablo, pero el que la escribió era un gran teólogo. Y hace una comparación entre el sacrificio que el sumo sacerdote realizaba en la fiesta del Yom Kippur y el sacrificio de Cristo. Preciosa comparación, en los capítulos 9 y 10. De tal manera que viene a decir que el sacrificio de Cristo es un sacrificio por el pecado. En la fiesta del Yom Kippur significa en hebreo Día del Perdón, que se celebra allí por el mes de septiembre, el mes de Tishri, que dicen ellos. El sacerdote cogía la sangre de unos animales y entraba con ella en el templo y rociaba con ella el altar de los holocaustos y luego el lugar más sagrado del templo, donde se suponía el arca de la alianza, que estaba la presencia invisible de Dios, pero eficaz, debajo de las alas de los querubines de oro que cubrían el arca de la alianza, y hacía un rito de expiación, más o menos con esta idea:
Señor, te ofrecemos esta sangre, símbolo de vida, para que nos devuelvas la vida que hemos perdido por nuestros pecados. Y dice el autor de la carta a los Hebreos, este sacrificio era inútil. ¿Por qué? Porque se celebraba con sangre de animales, en el templo de aquí de la tierra, y se tenía que repetir todos los años. Sin embargo, el sacrificio de Cristo es el sacrificio perfecto, y le da 3 adjetivos al sacrificio de Cristo: es único, es definitivo y es eterno. Porque Cristo hizo ese sacrificio no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Y entró con esa sangre no en el altar de aquí de la tierra, en el santuario de aquí de la tierra, el templo, sino en el templo del cielo. Porque con ella entró en el cielo. ¿Entendido? Y entonces, pues nos ha ganado definitivamente el perdón del Padre. Ha ofrecido su propia sangre de una vez por todas, y dice varias veces en griego, efapax, de una vez por todas. De tal manera que aquí tenemos un sacrificio que es definitivo, realizado por la sangre misma de Cristo, entrando en el santuario del cielo, porque Cristo entra con la resurrección, entra en el cielo, ¿no es cierto? El Padre acepta el sacrificio de su Hijo resucitándole, y Cristo entra en el cielo, donde eternamente se ofrece al Padre intercediendo por nosotros, ofreciéndose como víctima ahora gloriosa y como sacerdote que intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Este es el sacrificio definitivo, un sacrificio por el perdón. Ahora ya tenemos, ¿no es cierto?, definitivamente ganado el perdón del Padre para todos nuestros pecados, sean los que sean. Y eso no se puede negar. Negar todo eso es decir, bueno, yo voy a hacer la teología que a mí me place, ¿entendido? Pagola, por ejemplo, expresa un tremendo error a esta idea del sacrificio y defiende eso, pues que Cristo se enfrenta con los poderosos y punto, ¿entendido? No hay más misterio. Pero claro, se hace la teología hoy en día así, aquello que no me gusta no existe. Todos estos textos y la carta a los Hebreos no existe. Pues miren ustedes, la teología se hace partiendo de la Escritura, ¿sí o no? Y de la tradición de la Iglesia y del magisterio. Bien, entonces vamos a tratar de entender todo este misterio, porque por otra parte es precioso y nos va a llevar, creo yo, a tener una certeza importante para vivir nuestra fe cristiana. No es el Padre que dice yo no perdono si no se me ofrece la sangre, ¿no es cierto? No, porque el sacrificio de Cristo precisamente viene como un regalo del Padre. Él nos da a su Hijo por amor. Romanos 5:8. La prueba de que Dios nos ama es que siendo pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:10. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con más razón estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Sacrificio de Cristo, por lo tanto, antes que nada, es un don del Padre que nos quiere salvar. ¿Lo habéis entendido, sí o no? Eso es lo primero que hay que meterse en la cabeza. No es un Padre que dice yo estoy enojado porque habéis pecado contra mí. No, el primer paso de este sacrificio lo da el mismo Padre enviándonos a su Hijo. Y tenemos que decir una cosa que está clarísima en la Biblia, que Jesucristo no va a su muerte, digamos, por enfrentarse con los poderosos, va por propia voluntad, libremente. Hay una escena que no se puede negar, capítulo 16 de San Mateo. Estamos en Cesarea de Filipo, ¿no? Y ha dicho Pedro, le ha dicho a Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Muy bien, Pedro, esto no te lo ha revelado la carne o la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero cuidado, Pedro, porque el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, ser entregado a los sumos sacerdotes, ser muerto y al tercer día resucitará. Y dice Pedro, ¿pero qué dices? Nos hemos pasado aquí toda la vida esperando que llegue el Mesías, que nos coja la espada y nos libere de Roma. Yo acabo de confesar que tú eres el Mesías. Yo voy a ser, pues ese reino que tú traes, ese reino que esperaban los judíos, voy a ser yo, pues, el primer ministro. ¿Entendido? ¿No? Y tú dices que vas a Jerusalén. Tú no vas a Jerusalén. Porque el Mesías viene a triunfar. ¿Entendido? Un Mesías que va a la cruz no puede ser el Mesías. Tú vas a Jerusalén
Y en esa escena es donde Cristo le dice, apártate de mí, Satanás, le llama así. No es así, que tú tienes pensamientos de hombre, pero no pensamientos de Dios. Y San Marcos nota una cosa, que iban tan a prisa bajando hacia Jerusalén que los apóstoles le seguían asustados. ¿Por qué? Porque Jesucristo llevaba por lo visto buen paso, ¿no es cierto?, bajando. Y por lo tanto, miren ustedes, Jesucristo va voluntariamente. Los enfrentamientos Jesucristo no los tuvo fundamentalmente en Galilea, los tuvo abajo en Jerusalén, ¿no? Alguno tuvo indudablemente arriba en Galilea, pero muchos exegetas han hablado de la primavera de Galilea, porque allí le fue bien, digámoslo así, y le siguieron multitudes, ¿no es cierto? Pero de esa Galilea baja él voluntariamente a la cruz, y baja por obediencia al Padre, porque esto de la obediencia, que tampoco gusta mucho, resulta que está presente en cantidad de textos. Jesucristo dice en la Pasión un texto que os suena a todos, Marcos 14:34, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces significa que realmente fue la cruz por voluntad del Padre, por obediencia al Padre. Y en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6, dice también que Cristo, a pesar de su condición divina, no se quiso aprovechar de ella, sino que se rebajó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Suena esto? Ahí sale otra vez la obediencia. Pero seguimos más. Cuando San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12 al 21, habla del pecado original, dice que por la obediencia de uno, todos hemos sido constituidos justos. Así como por la desobediencia de Adán, el pecado llegó a todos nosotros, por la obediencia de uno, Cristo, todos hemos sido justificados. Otra vez la obediencia, qué duda cabe. Y un texto todavía más precioso, diría yo, en la carta a los Hebreos, cuando leemos que Cristo, a pesar de ser el Hijo, aprendió por el sufrimiento lo que es la obediencia. ¿Suena eso? Sí. Es un texto precioso. Y claro, entonces, pues nos tenemos que plantear un problema. Entonces Jesucristo ofrece realmente por obediencia al Padre, su entrega total al Padre por nosotros. Y una pregunta que nos vendrá enseguida es la siguiente: ¿pero es entonces el pecado le afecta a Dios, sí o no? Me gustaría simplemente hacer por curiosidad, levantad la mano aquellos que pensáis que el pecado le afecta a Dios, ¿sí o no? Bien, se ve que sois cristianos. Vamos a ver, ahora explico en qué sentido le afecta al pecado, porque nos vamos a meter en esto. Mirad, en el Antiguo Testamento hay muchos términos para hablar de pecado. Término jatá, abón. Hay uno que es tremendamente importante, que es el término de tzaná. ¿Sabéis qué es tzaná? La prostitución, el adulterio. Y resulta que tenemos unos textos en que nos vienen a decir que realmente el pecado le afecta a Dios como la prostitución de una mujer a su marido. ¿Queréis que leamos un texto? Capítulo 16 del libro de Ezequiel. Hay un texto aquí realmente precioso. Palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Dile, así dice el Señor Yahvé a Jerusalén: por tu origen y tu nacimiento eres del país de Canaán. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. Cuando naciste, el día en que viniste al mundo, no se te cordó el cordón, no se te lavó con agua para limpiarte, no se te frotó con sal, ni se te envolvió en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para brindarte alguno de estos menesteres por compasión a ti. Quedaste expuesta en pleno campo porque daba repugnancia el día en que viniste al mundo. Yo pasé junto a ti y te vi agitándote en tu sangre, y te dije cuando estabas en tu sangre: vive. Y te hice crecer como la hierba de los campos. Tú creciste, te desarrollaste y llegaste a la edad núbil. Se formaron tus senos, tu cabellera creció, pero estabas completamente desnuda. Entonces yo pasé junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo de los amores. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Me comprometí con juramento, hice alianza contigo, oráculo del Señor Yahvé, y tú fuiste mía. Te bañé con agua, lavé la sangre que te cubría, te ungí con óleo,
Te puse vestidos recamados, zapatos de cuero fino, una banda de lino fino y un manto de seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Brillabas así de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y recamados. Flor de harina, miel y aceite era tu alimento. Te hiciste cada día más hermosa y llegaste al esplendor de una reina. Tu nombre se difundió entre las naciones debido a tu belleza que era perfecta, gracias al esplendor de que yo te había revestido, oráculo del Señor Yahvé. Pero tú te pagaste de tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte, prodigaste tu lascivia a todo transeúnte entregándote a él. El pueblo elegido por Dios es un pueblo, pues, que lo compara con una muchacha que este transeúnte se encuentra en el camino y está abandonada, desnuda, se casa con ella, la viste de joyas y llega a tener el esplendor de una reina, pero después se dedica a la prostitución. Ese término, tzaná, es el término que Ezequiel emplea para darnos a entender lo que es el pecado, que el pecado le afecta a Dios como digamos, pues la traición de una mujer a su marido. ¿Queda claro, sí o no? Y hubo otro profeta, Oseas, que utilizó el mismo término. Dios le mandó a Oseas casarse con una prostituta, para que así entonces aprendas, ¿no?, cómo realmente este pueblo que me es infiel me hace sufrir a mí. ¿Conocéis esa historia de Oseas? Entonces, pues realmente esto es muy bonito, porque significa que realmente el pecado le afecta a Dios. Entonces entramos en la explicación, ¿cómo le afecta a Dios? ¿Nos metemos ahí, sí o no? Porque la teología es para entender. Decía San Anselmo de Canterbury que la teología es fides querens intellectum, es la fe que trata de entender, de comprender, ¿no? Pues mirad, vamos a poner una comparación. Un padre tiene 2 hijos y el primero le roba a su padre 1.000 euros. Cuando yo empecé en mis libros a hablar de esto, ponían con este ejemplo 4.000 pelas. Fijaros lo que ha subido la vida, he subido a 1.000 euros. De verdad, no miento, porque ahora en segundas ediciones y tal y que cual quito las 4.000 pelas y pongo 1.000 euros. Si hubiera subido mi sueldo, ¿no es cierto? Bien, le quita 1.000 euros, con lo cual realmente le hace sufrir a su padre, le destruyen sus saberes, ¿no? Pero después tiene otro hijo, que es el predilecto del padre, un chico magnífico, buen trabajador, serio, un modelo de hijo. Y el día que se va a casar este segundo hijo, va su padre y le dice: mira, hijo mío, yo no te había dicho una cosa, y es que he estado toda la vida trabajando, metiendo horas extraordinarias para comprarte un piso que me ha costado una millonada. Pero es que yo lo único que busco en mi vida es que tú seas feliz. Mira, aquí te traigo las llaves del piso y disfrútalo. Entonces imaginaros que este hijo le responde a su padre diciéndole: pues mira, padre, yo voy a ser también sincero, y es que estoy tan harto de ti que no quiero recibir nada de ti. Coges las llaves del piso y se las das al primero que pase por la calle, pero yo no quiero recibir nada de ti. A ver, señores, ¿quién ofende más a su padre, el primero o el segundo? Y no le quita un duro. Así ofendemos nosotros a Dios. Por mucho que pequemos, no le vamos a destruir su naturaleza infinita, indestructible. Entonces, ¿por qué le afecta? Porque no nos dejamos amar por él. ¿Lo habéis entendido? Porque por mucho que se empeñe, si Dios me quiere salvar y yo no quiero, Él no puede consumar su amor de padre conmigo. ¿Lo habéis entendido? Y es que no nos damos cuenta de una cosa, que tenemos un poder sobre Dios, nuestra libertad pecadora. ¿Sí o no? Por mucho que se empeñe, pues Dios no puede realizar su amor en nosotros si nosotros no queremos. Aquí hay un misterio, el misterio de cómo Dios respeta nuestra libertad, ¿no es cierto? Pero entonces ciertamente nosotros podemos frustrar los planes de Dios con nosotros. ¿Conocéis la parábola del hijo pródigo, sí o no? Sí. Esa parábola decía un gran teólogo, Cherfot, belga, que no debiera llamarse parábola del hijo pródigo, sino parábola del padre bondadoso. Porque el centro de la palabra no es el hijo vuelve a casa porque no le queda un duro. Y ya sabe que no tiene derechos, lo ha perdido todo, por lo menos si me dejan trabajar como un jornalero más, ¿no es cierto? Y dice la parábola que el padre lo vio venir de lejos, ¿no es cierto? No dice más. Capítulo 15 de
de San Lucas. Pero si lo vio venir de lejos es que lo estaba esperando, ¿sí o no? Sí. Corrió, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. He recuperado a mi hijo, dice, ¿no es cierto? Entonces no podemos aceptar que ese Dios goce tanto si la marcha del hijo no le afectó. ¿Me habéis entendido, sí o no? Esa parábola nos enseña que el pecado le afecta a Dios. ¿Entendido? Ese padre está esperando. No sabe si va a venir o no. Y realmente después hace una fiesta y viene el enfrentamiento con el hermano mayor que representa a los fariseos. ¿Entendido? Los fariseos tenían 613 mandamientos, me parece que dijimos, ¿no es así? Se sentían seguros de sí mismos. Y entonces este hermano mayor representa a los fariseos, pues porque no comprende el amor de ese padre. No lo comprende. Yo aquí toda la vida cumpliendo los mandamientos y no te has gastado conmigo, no me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos, viene ese hijo tuyo y haces una fiesta. Y el padre le da una respuesta impresionante, le dice, pero ¿de qué te quejas? Tú me tenías siempre a tu lado. Pero ese hijo no sabía disfrutar de su padre, es el fariseo. ¿Me habéis entendido? Que se basta a sí mismo cumpliendo la ley y no necesita a Dios. Sin embargo, pues nosotros tenemos un Dios que goza perdonando, sí o no. Hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 que no necesita arrepentimiento. Lo ha dicho el mismo Cristo en ese capítulo 15 de San Lucas. Y entonces, ciertamente, pues, el pecado le afecta a Dios. Y con ese sacrificio de Cristo, ¿qué ha pasado? Que Cristo, que en primer lugar es don del Padre por amor, nos ha ganado el amor del Padre definitivamente. ¿Queda claro, sí o no? Definitivamente, por muy gordos que sean nuestros pecados, ¿no? Por muy gordos que sean nuestros pecados, tenemos perdón, si tú quieres. Solamente con una condición, la condición del arrepentimiento, ¿sí o no? Sí. Es la única condición. Pero esto es realmente algo grande. Mira, yo soy sacerdote y me ha tocado ya muchas veces, pues, que oyes alguna confesión que dice, solo por esta confesión merece la pena ser cura. No sé si os conté de un caso. Sin contar, no me atrevo a contar ni el pecado, porque era tremendo. Que cuando yo le dije a esa mujer, solamente dije que era mujer, ¿no os acordáis? Y no conté el pecado ni siquiera en abstracto, porque solamente que supierais que se puede hacer eso, ya os quita el sueño de esta noche. He hecho el propósito de no contarlo ni en abstracto. Y entonces, pues yo le dije, ese pecado ya no existe. Le di la absolución, entonces echó a llorar. Se quitó las manos de la cara porque hasta ese momento le daba vergüenza que viera la cara, ¿no? Entonces se la vi. No hay pecado por gordo que sea, ¿me habéis entendido? Que Dios no disfrute perdonando. Ahora, aquel que en su soberbia no se deje perdonar, entendido, se condena a sí mismo. Y os dije que el infierno se entiende así, ¿no es cierto? Dice el catecismo que el infierno es un estado de autoexclusión. Se condena a aquel que en su soberbia no es capaz de pedir perdón. ¿Me habéis entendido? Por lo tanto, cuando Pagola dice en su libro, lo dice así, que Dios no pide ni siquiera el arrepentimiento, lo dice así, ¿me habéis entendido en su libro? Está falsificando lo que dice el Evangelio. Dios pide como condición el arrepentimiento. Y entonces que Cristo en este sacrificio nos ha ganado definitivamente el perdón del Padre. Y nos interesa ahora saber si realmente Jesucristo dio a su muerte ese sentido reparador, ese sentido expiatorio. Nos interesa saber si Jesucristo, él mismo, porque antes he leído textos de San Juan, de San Pablo, ahora nos interesaría saber si Cristo mismo dio a su sacrificio un sentido redentor, un sentido expiatorio. ¿Nos metemos en esto? Sí. Pues esto es muy claro. En la institución de la Eucaristía, Jesucristo ofrece al Padre su cuerpo y su sangre, ¿no es cierto? Y la carne y la sangre son, en la mentalidad judía, los dos elementos, digamos, del sacrificio. Cuando hacían los hebreos hacían sacrificios en el templo, con la sangre rociaban el altar de los holocaustos, ¿no es cierto? Y la carne después, que también la ofrecían, se la comían o la quemaban. Son los dos elementos sacrificiales. Y Jesucristo en la institución de la Eucaristía ha dicho, tomad y comed, esta es mi carne que se entrega por vosotros. ¿No dijo eso? Tomad y bebed, esta es la sangre de la nueva y definitiva alianza que se entrega por vosotros. ¿No dijo eso?
Sí. Entonces, indudablemente, Jesucristo en la institución de la Eucaristía nos ha demostrado el sentido sacrificial que Dios dio a su muerte y que realizó poco después de la Eucaristía. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Y entonces, pues hay además otros textos. Hay uno impresionante, aquí mismo en la institución de la Eucaristía, porque Jesucristo dice: esta es la carne que se entrega por vosotros, esta es la sangre de la nueva alianza que se entrega por los muchos. Y tenemos dos versiones de la institución de la Eucaristía. Una, la que comparten Marcos y Mateo, y dice por los muchos, y emplea esa palabra, por los muchos. Y luego la otra, que es la de Lucas, y la de San Pablo, 1 Corintios 11, que ya no dice por los muchos, sino por vosotros y por todos. ¿Por qué? Porque esta segunda, la de Pablo, se desarrolló en Antioquía, donde los cristianos eran paganos convertidos, ¿no es cierto? Y esa expresión por los muchos no la podían entender. Por los muchos, rabín, significa en arameo por todos. ¿Te habéis entendido? Y entonces, indudablemente, se nos ha mantenido ahí la misma palabra que Cristo empleó, por los muchos. Todos los exegetas dicen que esta versión de Lucas y Mateo, de Mateo y de Marcos, es la más antigua y tiene un sabor arameo. ¿Me habéis entendido? Mientras que la otra, que se desarrolló en Antioquía, una ciudad de paganos, de griegos, conversos, pues ya digamos ha habido una traducción de esa palabra de los muchos para que la pudieran entender. Pero es más todavía. Hay un logion, ya dijimos lo que era un logion, ¿os acordáis? Que dice así, Mateo 20, 28. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate de los muchos. Otra vez aparece aquí la palabra de los muchos. Claro, y esta palabra de los muchos, pues uno que tiene un poco de oreja, le suena a un texto que en el Antiguo Testamento es, digamos, un cántico del siervo de Yahvé, capítulo 53 de Isaías, os sonará, lo leemos en la liturgia de Semana Santa, 53. Yo creo que hay que leerlo todo, porque aquí realmente se habla de ese personaje misterioso, el siervo de Yahvé, que va a venir, que va a entregar su vida por todos los hombres, ¿no es cierto? Y no se sabe quién es. Lo leemos, porque además es un texto tan impresionante que ha provocado la conversión de bastantes judíos. Hablaremos. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia, le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres. Y pensando en Jesucristo. Varón de dolores y sabedor de dolencias. Como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. ¿Os dais cuenta? Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló, y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado. Jesucristo tuvo un arresto y un juicio. Y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Cristo no fue enterrado en la tumba de un rico, José de Arimatea. Sí. Por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. Mas plugo a Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos. Aquí sale la palabra de muchos, ¿me habéis entendido? La que utiliza Jesucristo. Y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos. Y a quien indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Otra vez.
por los muchos. ¿De acuerdo? Esto es. Y entonces ese texto ocurrió hace ya bastantes años, lo meditaba constantemente el gran rabino de Roma en tiempos de Pío XII, Zoli. ¿Os suena? Eugenio Zoli. Era el rabino de Roma, en la sinagoga de Roma, que ahora es un edificio pues del siglo XIX, a mi modo de ver muy feo, pero ahí ha estado siempre la sinagoga que visitó San Pablo, ahí junto al Tíber, cerca de donde yo vivo en Roma. Paso allí 2 meses estudiando todos los años en la Vía Julia. Pues este rabino le daba vueltas a la cabeza. ¿Quién es este siervo de Yahvé? ¿Jeremías? No, porque Jeremías era un quejica. Este no abre la boca. ¿Quién es el pueblo judío? No, porque el pueblo judío no podemos decir que esté libre de pecados. Entonces, ¿quién es? Y no sabe cómo, resulta que cayó en sus manos el Evangelio de San Mateo y leyó la pasión, el relato de la pasión. Y antes de terminar el relato, lo cuenta él en un libro que narra su conversión, cayó de rodillas y dijo: Cristo, sálvame. ¿No conocíais eso? Ese libro se llama Christus. Yo lo he leído. Y se convirtió. Pero claro, se armó un lío muy gordo, porque era uno de los rabinos más importantes del mundo judío y no le perdonaron su conversión. Y se bautizó. Y se bautizó con su mujer y su hija, que justamente en ese mismo momento habían tenido una aparición de Cristo, donde vivían. Se convirtieron los 3, se bautizaron, y él se puso como nombre de cristiano Eugenio, en honor de Eugenio Pacelli, Pío XII, al que admiraba muchísimo. Y entonces ahora los judíos fueron a matarle, se tuvo que esconder, y los jesuitas les permitieron a él, a su mujer y a su hija vivir en las habitaciones de los jesuitas, aquellos, ¿entendido? Y allí estuvieron escondidos, y después ya salieron, les dieron clases en el bíblico para que pudiera vivir, y esta es la historia de este hombre, ¿no? Luego ha habido otras conversiones. Rafael Stern, ¿nos suena? Rafael Stern tiene un libro en español donde cuenta su conversión, y fue por el mismo motivo. Él estuvo a punto de perder, era director de un hotel en el sur de Israel, en Beerseba, y era muy conocido porque era probablemente el poeta más conocido de todo el mundo judío, en hebreo. Y estuvo a punto de perder su fe, la judía. Y entonces, pues, ¿qué hizo? Se cogió unos días de vacaciones, se llevó el libro de los profetas, los mismos profetas que nosotros tenemos en nuestra Biblia, y se fue al lago de Tiberíades a pasarse unos días de meditación. Cogió una habitación en un hotel de Tiberíades y no sabe cómo también se encontró por el camino con unos evangelios y leyó este texto y se convirtió. ¿No lo sabéis eso? Tiene un libro precioso donde cuenta. El texto es Isaías 53. Y se convirtió. Y se escribía con un jesuita de Pamplona. Y le contó una vez que lo reconocieron unos judíos de esos hasidim, de esos que llevan los tirabuzones y sombreros negros, ¿no es cierto? La reconocieron y le dieron una paliza que le decía: me rompieron las gafas, los dientes, echaba sangre por toda la cara, me miré en el espejo. Y hablaba el español sefardita, ¿sabéis lo que es eso, no? Sí. El español que hablaban nuestros judíos aquí. Y me miré en el espejo y me dije: desdichado pero feliz. Y se escribía con un jesuita de Pamplona. Pero es tremendo eso, ¿no? Es tremendo. Y entonces, ¿por qué ha llegado Jesucristo hasta ahí? Porque nos vamos a hacer una pregunta, hay que hacérsela. ¿Jesucristo sabía que iba a morir, sí o no? Sí. Y resulta que hay 3 predicciones solemnes por parte de Cristo de su pasión. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. No, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, ser entregado a los sumos sacerdotes, ser muerto y al tercer día resucitará. ¿No es cierto? Resulta que hay 3 predicciones solemnes en esos términos sobre la pasión y la resurrección por parte de Cristo en el Evangelio de Marcos. Y esas 3 se repiten también las mismas en el Evangelio de Lucas. Y esas 3 se repiten también, con algunas variaciones, en el Evangelio de Mateo. O sea que son 9 recensiones, ¿no es cierto?, de esas 3 predicciones solemnes de la pasión. Entonces, claro, ahí se ve que Jesucristo sabía que iba a morir. Pero viene nuestro amigo Bullman, que ya conocemos, ¿os acordáis? Y viene a decir: sí, pero estos son vaticinia ex eventu, dicen en latín. Predicciones a posteriori.
Una vez que los cristianos ya saben cómo ha muerto Cristo, no se inventan un Jesús de los evangelios, ¿no es cierto? Sí. Que él mismo dice que va a morir y que va a resucitar. No, son predicciones a posteriori. Pues mire usted, señor Bullman, lo siento mucho, porque son 9 recensiones, ¿no es cierto? Y de las 9 recensiones solamente una habla de la crucifixión, que es la tercera de Mateo, y que es posterior respecto de esa misma en el Evangelio de Marcos. ¿No le parece a usted que si eso hubiera sido inventado por cristianos, tenían que hablar todos de la cruz de Cristo? ¿Cómo pueden poner un Jesús que dice que va a morir sin decir que murió en la cruz? ¿Me explico o no me explico? Sí. Es el criterio de discontinuidad, ¿no es cierto? Eso va en contra de la manera de pensar de la Iglesia primitiva. Toda la Iglesia primitiva sabemos que hablaba de la muerte de Cristo hablando de su cruz y de su resurrección, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí, de 9 recensiones, solamente una habla de crucifixión. Pero además pasa otra cosa, que la más solemne de ellas, esa que ya hemos leído en Mateo 16, pues resulta que Jesucristo le dice en medio de eso a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿No es cierto, sí o no? Sí. Y la comunidad primitiva no se puede inventar un texto en que a su jefe, a Pedro, Jesús le llama Satanás. ¿Me explico, sí o no? Pero es que además hay otro dato, perdóneme, señor Bullman, y es que en las 9 recensiones el sujeto es el Hijo del Hombre. Las 9 veces el Hijo del Hombre tiene... Y el título de Hijo del Hombre, ya lo dijimos una vez, no lo utilizó la comunidad primitiva ni una sola vez, ¿sí o no? ¿Os acordáis de esto, sí o no? Ni una sola vez. Y aquí en las 9 recensiones Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre. Eso no se puede explicar más que porque Jesucristo realmente hizo esas predicciones. La Iglesia primitiva nunca le llamó a Jesús Hijo del Hombre. Eso ya hablamos, ¿no os acordáis? Nunca, le llamaba Señor, le llamaba Hijo de Dios, le llamaba Mesías, le llamaba Príncipe de la Paz, pero Hijo del Hombre nunca. ¿Queda claro, sí o no? Todavía decíamos, no tenemos en la liturgia católica en 20 siglos una oración que se dirija a Dios, a Jesús llamando Hijo del Hombre. Oh Señor, tú que eres el Hijo del Hombre, ¿recordáis eso? Nunca. Entonces miren ustedes, eso tiene, digamos, pues todas las perspectivas de ser completamente histórico. Jesucristo sabía que realmente iba a morir y entonces le dio un sentido, digamos, como ya hemos visto, redentor, de expiación a su muerte. ¿Y por qué ha querido Jesucristo llegar hasta la cruz? ¿Por qué ha querido llegar hasta ahí? Pues porque ha querido vencer el drama del pecado, de sufrimiento y de muerte que dominan en la humanidad desde el pecado de Adán. ¿Me explico o no me explico? Ha querido entrar hasta ahí. Ha querido entrar hasta ahí para vencerlos desde dentro. De tal manera que, ya lo hemos dicho, el pecado ya no tiene la última palabra, el sufrimiento ya no tiene la última palabra y la muerte no tiene la última palabra. Ha querido llegar hasta las últimas consecuencias del pecado. Y ahora no voy a meter en el tema del pecado original. Ya tenéis un libro mío. Antropología del hombre caído, el pecado original. Es un libro gordo, ¿eh? No me voy a meter en ello, claro. Siento la tentación, pero no puedo, porque si no, no terminamos con el programa. Pero me entendéis si os digo que el sufrimiento y la muerte no estaban en los planes de Dios. Dice el libro de la sabiduría, capítulo 2, que la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y el sufrimiento con la muerte. Entonces, Cristo ha querido redimirnos del pecado, del sufrimiento y de la muerte y de la esclavitud de Satanás. Aquí he dicho un término que pone los pelos de punta. No puedo hablar del pecado original, pero dejadme que os diga solamente una palabrita sobre él. ¿Me permitís? Un pecadillo. Mira, yo le tenía mucho miedo a estudiar el tema del pecado original. Es muy difícil. Hay que meterse en la exégesis del Génesis que habla del pecado, ¿no? Que no consistió en coger una manzana, ¿lo sabíais eso? Lees el capítulo 3 del Génesis y no aparece ninguna manzana. Y además de esa manzana le he seguido la pista y no aparece hasta el siglo XII, de manos de un teólogo francés que se llamaba Abelardo. ¿Suena? No hay ninguna manzana ahí. Hay una prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso sí, y eso es una figura, una imagen, para decirle al hombre que el bien y el mal lo determina Dios, no el hombre. El hombre tiene que obedecer, ¿me habéis entendido?
Y la tentación del demonio, bajo la figura de la serpiente, es si tú te rebelas y tú decides el bien y el mal por ti mismo, serás como Dios, se te abrirán los ojos. Decide el bien y el mal por ti mismo. Es decir, el pecado de Adán es un pecado muy, como diríamos, muy actual. ¿Me habéis entendido, sí o no? Tenemos políticos que quieren decidir el bien y el mal por sí mismos, ¿no es cierto? ¿No? ¿Entendido, sí o no? No admite ni la ley natural. Y ese fue el pecado de Adán. Bien. Yo le tenía miedo al tema del pecado original. Es difícil. Hasta que un día me enteré de una cosa leyendo. Que lo que dice San Pablo no es que se transmite el pecado personal de Adán. Vamos a ver. No me pongáis esa cara. Yo también pensaba así, nos han dicho siempre eso en la escuela, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Que el pecado de Adán se nos transmitió a todos nosotros. Aquí está Adán. Vamos a ver. Y cometió un pecado. Y a ese pecado le llama San Pablo parábasis, que significa en griego transgresión. Le llama también paracoe, que significa desobediencia. ¿Habéis entendido? En la carta a los Romanos, capítulo 5, del 12 al 21, no dice nunca San Pablo que se nos transmite el pecado personal de Adán. No dice eso. Lo que dice es que por culpa de Adán entró una fuerza de pecado que ya existía, y a la que le llama amartía. Y entró. ¿Me habéis entendido? Y llegó a todos los hombres, a todos. ¿Y qué es esa amartía? Cuando yo me enteré de eso quería saber qué es esa amartía. Me leí 8 libros y todos coincidían. Es una fuerza de pecado que ya existía. ¿Alguien la adivina? Antes de Adán. Antes del pecado de Adán, una fuerza de pecado que ya existía. ¿No oigo? No oigo el demonio. El demonio, claro. Arrea, es una fuerza demoníaca que entra. Y yo entonces dije, arrea, entonces es eso lo que ha pasado. Ya no se explica el pecado original por una transmisión genética, sino por una fuerza que nos ha heredado. Es decir, es como si yo llego el primero a esta clase, abro la ventana, yo soy Adán, entra el frío de la calle y después todos los que entren aquí se quedan congelados. ¿Me habéis entendido? Yo tengo la culpa, Adán, ¿me habéis entendido? Pero la gente queda congelada por el aire que viene de la calle, ¿no es cierto? Por esa fuerza que nos congela a todos. ¿Me habéis entendido esa comparación? Entró esa amartía, esa fuerza del diablo que nos domina. Y muchachos, si leéis el número 407 del Catecismo, dice 407, miradlo en casa. Miradlo en casa. Por el pecado de nuestros padres, Satanás ha adquirido un dominio sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, aunque no suprime nuestra libertad. Todos nacemos bajo esa esclavitud de la que nos libera el bautismo. Toma ya. Toma ya. No habéis leído el número 407, ¿verdad? ¿Y eso de dónde lo ha tomado el catecismo? El Concilio de Trento. ¿Y el Concilio de Trento de dónde se lo sacó? Del Concilio de Florencia en 1442. Adiós. Entonces se empieza a iluminar todo, porque ahora sí que se entiende, ¿no es cierto? Porque claro, todos nosotros hemos sido engendrados por nuestros padres, ¿no es así? Y nosotros creíamos que nuestros padres nos transmitían el pecado original. No, porque estaban bautizados y no lo tenían. ¿Me habéis entendido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No nos lo podían transmitir. Pero venimos a este mundo y aquí, digamos, esa fuerza. Y no sé si sabéis una cosa, que te pones a estudiar en consecuencia cómo se realizaba el bautismo, y el bautismo siempre ha sido un exorcismo, ¿lo sabíais? La liturgia antigua, que yo me la tuve que leer, Dios mío. Incluso a mí me bautizaron con el rito antiguo. Y a mí me bautizaron con un exorcismo. Sal demonio maledito de este niño para que habiten en la gracia de Cristo. Así me bautizaron a mí. Ahora los más jóvenes los bautizan con otra fórmula light. ¿No habéis entendido? Y se les nota. Te pedimos, Señor, que este niño que acabamos de bautizar lo libres, no de las tentaciones del demonio. Eso ya es otra cosa. A mí me bautizaron con un exorcismo, con el rito antiguo. Yo nací en 1944, he entendido, y ese rito no se cambió hasta después del Concilio Vaticano II, que terminó en el 65.
Area, entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo estaba trabajando en el pecado original, me había metido en todo esto, era apasionante, y me avisaron de que me andaba buscando un jesuita que se llamaba Padre Corbón. ¿A alguien le suena? Corbón, un jesuita que tenía fama de santo y de sabio, que hizo toda la parte de la oración del catecismo. Magnífica. Magnífica. Y es un hombre que ha vivido toda la vida en Beirut y hablaba 12 lenguas. Digo que hablaba porque lo atropelló un coche y lo mató. Y entre ellas el árabe. Hablaba el árabe como nosotros el castellano. Y entonces me dijeron, el padre Corbón anda buscándote. Bueno, nos encontramos. Y me dice, me han dicho que tiene usted una teoría del pecado original. Esta. Y dice, eso es lo que nosotros enseñamos en Oriente, tanto los católicos como los ortodoxos. Porque como nosotros no hemos tenido el influjo ni de San Agustín ni de Santo Tomás, seguimos diciendo del pecado original lo que decían los padres griegos. ¿Qué es eso? Yo había estudiado ya unos cuantos padres griegos, entre ellos San Ireneo. ¿Me habéis entendido? Y entonces no es que sea una posesión diabólica, que entra el demonio y estamos en una posesión. La posesión diabólica no es pecado, ¿lo sabíais? Existen las posesiones diabólicas. Si queréis en el diálogo os cuento una que casi la vi con mis ojos. La toqué con la mano. Y eso no es pecado. Eso es una violencia física o psíquica que el demonio hace a una persona. ¿Me habéis entendido? Pero es una violencia que no es pecado. De tal manera que la Iglesia para eso tiene el exorcismo, que no es un sacramento, lo sabíais. Es un sacramental. Sin embargo, esto es otra cosa, porque con esa fuerza del demonio no podemos amar a Dios sobre todas las cosas. No podemos centrar nuestra vida en Él. Y al no poder centrar nuestra vida en Él, pues terminamos cometiendo pecados personales. ¿Lo habéis entendido? Entonces, realmente, ¿qué nos da el bautismo? La fuerza para centrar nuestra vida en Cristo y poder vencer el mal. Ahora entenderéis por qué la Iglesia ha dicho 1000 veces que Cristo nos ha liberado de la cautividad del demonio. ¿Lo habéis entendido, sí o no? Pecado original, no hay otra manera de entenderlo, por lo menos yo no he encontrado otra. Y entonces, Cristo con su sacrificio ha querido llegar a vencer el pecado, el sufrimiento y la muerte. Y esto es lo bonito de ser cristiano, que nosotros sabemos que el pecado no tiene la última palabra, que el sufrimiento no tiene la última palabra y que la muerte no tiene la última palabra y que Satanás no tiene la última palabra. Y a Satanás se le puede vencer. No le tengáis miedo. Porque además no sé si sabéis una cosa que conviene que la sepáis. Cuando estudiaba el tema de la posesión diabólica, me entendé que las posesiones diabólicas en los lugares donde estamos bautizados son poquísimas. Sin embargo, en países de misión donde la gente no está bautizada son mucho más abundantes. Me leí 2 libros de un francés, Verdier, Le Diable dans les Missions, El Diablo en las Misiones. ¿Entendido? No tengáis miedo. ¿Al demonio se le puede vencer? ¿No? Yo le he sacado unas pesetas al demonio. Porque en mi libro sobre el demonio se ha traducido a muchas lenguas, os he contado. Y le he sacado, o sea, fijaros si está vencido, que yo le he sacado unas pesetas, ¿no es cierto? Soy más malo que él. Entonces Cristo ha querido llegar hasta ahí, y Cristo entonces además ha querido hacernos hijos del Padre en él mismo. Nos ha querido dar la filiación divina. Por eso ha llegado a las últimas consecuencias y ha restaurado el orden de la creación, y ciertamente pues con el sacrificio de Cristo tenemos la garantía de la salvación si nosotros queremos. Pues nada más, ¿queda claro? Es lo que quería decir, porque me gustaría explicaros una cosa, cómo ese sacrificio de Cristo en la cruz se hace presente en la Eucaristía. Hago un dibujo porque hoy va de dibujos la cosa. Lo dice la carta a los Hebreos. Sacrificio de Cristo, porque nosotros decimos cada cosa en el cristianismo, que tendríamos que dejar de ser cristianos, porque decíamos que el sacrificio de Cristo en la cruz, ese mismo se hace presente en la Eucaristía cuando celebramos la misa, en este altar. Y vosotros habréis preguntado, ¿cómo dice eso la Iglesia? Pues porque el sacrificio de Cristo, dice la carta a los Hebreos, es único, definitivo y eterno. Cristo entró con su muerte en el santuario del cielo, lo hemos dicho ya, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y en el cielo continúa ofreciéndose al Padre como eterno sacerdote y como víctima, ahora gloriosa, que se ofrece al Padre intercediendo por nosotros.
El sacrificio de Cristo, lo hemos visto en la carta de los Hebreos, se ha eternizado mediante la resurrección. Cristo ha entrado con su sangre en el santuario del cielo. ¿No es cierto, sí o no? Pues muy bien. Pues resulta que gracias a la resurrección de Cristo, el sacrificio de Cristo sigue existiendo siempre en el cielo. Cristo sigue ofreciéndose ante el Padre por nosotros como sacerdote eterno, y Cristo se ofrece como víctima gloriosa por todos nosotros. ¿Qué pasa entonces en la Eucaristía? Que Cristo víctima se hace presente aquí bajo las especies de pan y vino. Y Cristo sacerdote se ofrece el mismo a través del cura que está ahí. Y una vez que lo tenemos aquí, nosotros lo ofrecemos al Padre, pero es el mismo sacrificio de la cruz. ¿Me habéis entendido? Ahora entendéis una cosa, la misa la podemos celebrar porque Cristo ha resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, su sacrificio hubiera pasado a la historia, ¿no es cierto, sí o no? No se podría hacer presente, pero como resucitó, ese sacrificio perdura en el cielo y se puede hacer presente aquí. ¿Me habéis entendido, sí o no? Y una vez que lo tenemos aquí, ahora todos, incluso los seglares, lo ofrecemos al Padre. Y entonces el Padre nos da su amor y su perdón a chorros, hay que decirlo, y su espíritu. ¿Me habéis entendido? ¿A qué vamos entonces a la misa? A redimir al mundo. Si tú llevas tu propio sacrificio a la misa, yo he estado dando toda esta semana, desde que nos vimos, una semana entera, un cursillo de cristología, pero mucho más largo y duro que este, a 42 monjitas clarisas de Soria, del monasterio de Santo Domingo. 52, jovencitas, listísimas, listas. Yo les decía a vosotras, si no fuera por esto, estaríais aquí perdiendo la vida. Ahora, pero resulta que como tenéis la Eucaristía, toda vuestra vida lo podéis ofrecer todos los días al Señor por medio de la Eucaristía. Y con eso, desde aquí, estáis redimiendo al mundo. ¿Me habéis entendido, sí o no? Eso es grande. Y este mundo saldrá adelante por lo que recéis vosotras. Entonces estáis ofreciendo el sacrificio de Cristo al Padre. Ahora, si no hubiera Eucaristía, si no la tuvierais la Eucaristía, estaréis perdiendo el tiempo. De aquí os diría marcharos. Que por muchas que seáis y que os reunáis, no podéis nada. ¿Queda claro, sí o no? Entonces realmente Cristo con su sacrificio nos ha librado de todo esto. Y ahora ya tenemos pues la victoria en nuestras manos. Finaliza en Radio María esta conferencia del Padre José Antonio Sayés titulada El sacrificio de Cristo. Tu dove sei? Io non ti trovo.